Esta historia comienza en la hermosa ciudad de Florencia, Italia, donde un rico hombre de negocios llamado Arthur Daniels construyó su imperio. Arthur era conocido no solo por su riqueza e influencia, sino también por su naturaleza estricta y sus puntos de vista tradicionales sobre la vida. Tenía un solo hijo, Michael, un joven de 25 años criado en un entorno privilegiado, que había asistido a las mejores escuelas y vivido rodeado de todos los lujos que el dinero podía comprar. Pero Michael era diferente a su padre. Mientras que Arthur valoraba la riqueza y la posición social por encima de todo, Michael poseía un corazón bondadoso y un espíritu libre. Tenía afinidad por el arte, la música y las historias de la gente común, a quienes a menudo se pasaba por alto en las calles de Florencia. Se convirtió en una figura querida en la comunidad, y su compasión atraía la admiración de muchos. Sin embargo, este lado amable era algo que Arthur no podía entender. Para él, el interés de su hijo por la vida cotidiana era casi frívolo, muy lejos de la ambición y el pragmatismo que esperaba. A pesar de estas diferencias fundamentales, Michael sentía un profundo respeto por su padre. Siempre hizo todo lo posible por cumplir con las expectativas de Arthur. Pero la presión aumentaba a medida que Arthur comenzaba a empujarlo hacia una responsabilidad inevitable: el matrimonio. Arthur había decidido que era hora de que Michael se casara, específicamente con una joven de otra familia rica y poderosa. Para Arthur, esta unión era un paso lógico, uno que aseguraría la posición de la familia Daniels en la alta sociedad durante los años venideros. Sin embargo, Michael no podría haber sentido algo más diferente. Creía en el amor como la única razón válida para el matrimonio, no en las alianzas o los lazos familiares. Para él, casarse sin amor parecía inútil y vacío, una noción que Arthur descartaba como una tontería juvenil. El desacuerdo crecía día a día. Su conflicto silencioso hervía a fuego lento bajo la superficie. Pero un solo encuentro pronto cambiaría el curso de sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía prever. Un día, mientras Michael paseaba solo por las calles adoquinadas de Florencia, notó a una joven que había visto a menudo sentada en una esquina, una mendiga de presencia gentil y tranquila. Su nombre era Lily. Aunque su ropa estaba gastada y sus ojos tenían un dejo de tristeza, había una fuerza en su mirada que Michael no podía ignorar. Se detuvo a hablar con ella y, en esos breves momentos, se sintió atraído por su ingenio, su humor y su amabilidad a pesar de sus circunstancias. Cuando Arthur descubrió que su hijo había estado relacionándose con una mendiga, se indignó. Para él, esa relación no era nada menos que un escándalo, una afrenta a la reputación de la familia Daniels. Creyendo que podía acabar con los ideales románticos de Michael, ideó un plan. Exigió que Michael se casara con Lily, pensando que forzar esa unión haría que Michael abandonara sus opiniones tontas y volviera a estar en línea con las expectativas de la familia. Pero Arthur no tenía idea de lo que había puesto en marcha. Michael se quedó atónito cuando escuchó la orden de su padre. La idea de que Arthur usara el matrimonio como una forma de castigo estaba más allá de todo lo que había previsto. La exigencia de su padre no era solo una sugerencia, era una orden inquebrantable, una decisión no negociable. De repente, Michael se encontró en una encrucijada. Obedecer significaría renunciar a sus propios valores, a su creencia en el amor como base del matrimonio. Sin embargo, desafiar a su padre podría significar perder todo lo que había conocido, incluida su herencia y la vida que conocía. Por otro lado, Lily estaba igualmente desconcertada. La propuesta la asustó y provocó una oleada de emociones contradictorias. Era muy consciente de que no pertenecía al mundo de Michael y una parte de ella temía que esto pudiera ser una broma retorcida de un hombre rico. Pero cuando Michael se acercó a ella nuevamente, le explicó su dilema y le pidió que confiara en él. Le prometió respeto y dignidad, independientemente de las circunstancias que los habían llevado a ese acuerdo. A pesar de sus persistentes dudas, Lily aceptó la propuesta. Los dos pronto se casaron en una ceremonia pequeña y modesta, muy lejos de la boda lujosa y extravagante que Arthur había imaginado para su único hijo. La noticia de su unión se extendió rápidamente por los círculos de élite de Florence, provocando conmoción y desaprobación. Los amigos, socios y rivales de Arthur cuestionaron su cordura y especularon sobre el futuro de la reputación de la familia Daniels. Sin embargo,
Arthur estaba convencido de que esta unión duraría poco. Esperaba que Michael finalmente dejara de lado su error y volviera a la normalidad, después de haber aprendido una dura lección sobre el deber y la lealtad familiar. Pero a medida que pasaban los días, algo extraordinario empezó a suceder. Lo que comenzó como un compromiso forzado y vacío, se convirtió lentamente en una auténtica relación entre Michael y Lily. Unidos por circunstancias que ninguno de los dos había elegido, empezaron a verse de verdad. Michael se dio cuenta de que Lily no era simplemente una mujer de la calle, ni un simple recordatorio del acto punitivo de su padre. Era inteligente, fuerte y resistente, una mujer con sus propios sueños y un corazón que había soportado dificultades inimaginables. A medida que pasaban más tiempo juntos, Michael descubrió un talento oculto en Lily. Tenía un don extraordinario para la pintura, una pasión que había llevado consigo en silencio incluso en sus días más difíciles. A pesar de vivir en la pobreza, nunca había abandonado su arte. Decidido a cultivar su talento, Michael presentó a Lily a los círculos artísticos locales, poniéndola en contacto con galerías y artistas que conocía. Pronto, sus pinturas empezaron a llamar la atención. La perspectiva única de Lily y su estilo crudo y emocional captaron el interés de los críticos y admiradores de toda Florencia. Lo que había comenzado como un matrimonio frío e indeseado se convirtió en algo hermoso, una sociedad tanto en la vida como en la creatividad. Durante este periodo transformador, Lily se cruzó con una joven dueña de una galería llamada Emma. Desde el momento en que vio el trabajo de Lily, Emma se convirtió en su mayor defensora, percibiendo el potencial que había en su arte. No solo promovió el trabajo de Lily incansablemente, sino que también se convirtió en una amiga cercana, ofreciendo apoyo mientras Lily se adaptaba a la nueva vida que se le había impuesto. Mientras tanto, el viejo amigo de Arthur, Benjamin, un hombre de negocios rico y algo cínico, observó los cambios que se estaban produciendo con curiosidad. Al principio, había descartado el matrimonio de Michael con Lily como un lapso temporal de juicio. Pero al presenciar el ascenso de Lily en la escena artística de Florencia y la creciente felicidad de Michael, comenzó a preguntarse si podría haber algo más en la vida que la riqueza y la reputación. Y luego estaba el propio Arthur, observando desde la distancia. A medida que el arte de Lily ganaba reconocimiento y su vínculo con Michael se fortalecía, Arthur sintió una compleja mezcla de orgullo y amargura. Nunca había previsto que su plan llevaría a algo tan positivo. Por primera vez, se vio obligado a cuestionar sus propias creencias y a enfrentarse a la posibilidad de que sus valores pudieran ser erróneos. A medida que pasaba el tiempo, el vínculo entre Michael y Lily se hizo más profundo. Lo que inicialmente había sido un matrimonio impuesto se convirtió en una conexión basada en el respeto mutuo, la comprensión y, finalmente, el amor. Juntos, construyeron una relación que desafiaba las expectativas, una asociación que combinaba tanto el afecto como la colaboración artística. Lily se convirtió en una figura respetada dentro de los círculos artísticos de Florencia. Sus obras fueron elogiadas por su profundidad emocional y honestidad cruda, lo que marcó su ascenso de una silenciosa forastera a una artista admirada por derecho propio. Pero la vida rara vez transcurre sin giros inesperados. En un prestigioso evento de una galería en Florencia, donde la obra de arte de Lily se presentó entre otras piezas célebres, Arthur hizo una aparición sorpresa. Durante meses, había mantenido la distancia, reacio a enfrentar la realidad del matrimonio poco convencional de su hijo. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Una necesidad inexplicable de presenciar de primera mano el éxito de la mujer que una vez consideró indigna. Quería ver de qué se trataba todo el revuelo en Florencia, tal vez incluso con la esperanza de entender el atractivo de su arte. Mientras paseaba por la galería, los ojos de Arthur se posaron en una de las pinturas de Lily que lo cautivó al instante. La pieza mostraba una figura femenina solitaria de pie en un paisaje desolado, con una expresión a la vez triste y fuerte. El famoso crítico de arte que había observado la pintura se sintió profundamente conmovido por su conmoción y le preguntó a Lily sobre su inspiración. Con su habitual dignidad tranquila, explicó que la imagen era un homenaje a su difunta madre, una mujer que había enfrentado la pobreza y la adversidad con una resiliencia inquebrantable, manteniendo siempre su dignidad a pesar de una vida llena de dificultades. Arthur,
que había estado escuchando esta conversación desde la distancia, sintió una oleada de conmoción y reconocimiento que lo invadía. Mientras se acercaba a la pintura y observaba sus detalles, se sintió extrañamente atormentado por la figura de la obra de arte. Había algo en los rasgos de la mujer que tocó una fibra muy profunda en su interior. Sintió un escalofrío al darse cuenta de que esa figura le recordaba a alguien de su pasado, alguien a quien había amado una vez pero que había dejado ir hacía mucho tiempo. Al salir de la galería de repente, Arthur se vio envuelto por un torrente de recuerdos. Su mente retrocedió en espiral a un tiempo que había ocultado cuidadosamente. Esa noche, el sueño lo eludió mientras se enfrentaba a emociones que creía haber enterrado para siempre. En su juventud, Arthur había amado intensamente a una mujer con la que había compartido una relación breve pero apasionada. Sin embargo, debido a las presiones familiares y las expectativas sociales, había terminado con ella. Esa mujer, como ahora se daba cuenta, no era otra que la madre de Lily. El peso de esta revelación fue asombroso. La mujer que Arthur había despreciado por considerarla indigna, la mujer a la que había condenado a su hijo a casarse como castigo, era, de hecho, su propia hija. Arthur estaba atormentado por la verdad, ahora con el conocimiento de que había obligado involuntariamente a su propio hijo a casarse con su media hermana. La conmoción y la vergüenza de esta revelación lo paralizaron. Durante días, luchó con la enormidad de sus acciones, su mente plagada de preguntas sobre cómo seguir adelante. ¿Cómo podría enfrentar a Michael y Lily con esta noticia devastadora? ¿Cómo podría confesar que él era el responsable del dolor y la confusión inimaginables que sin duda sentirían? Pero a medida que pasaban los días, Arthur llegó a comprender que la verdad no podía permanecer oculta. La única forma de enfrentar verdaderamente su pasado y tal vez encontrar una pizca de redención era revelar todo, sin importar el costo. Una noche, convocó a Michael y Lily a su mansión, solicitando su presencia con una gravedad que ninguno de los dos podía ignorar. Aunque estaban desconcertados, ambos intuían que algo monumental se escondía detrás de esa invitación inesperada. Cuando llegaron, encontraron a Arthur visiblemente conmocionado, una sombra de la formidable figura que siempre habían conocido. Los invitó a sentarse. Con un temblor en la voz, comenzó a contar la historia de su pasado. Habló de una época mucho antes de que hubiera construido su imperio, una época en la que había amado a una mujer apasionadamente pero la había abandonado debido a los mismos estándares rígidos de estatus y reputación que había tratado de imponerle a Michael. Mientras Arthur hablaba, un silencio horrorizado cayó sobre la habitación. Michael y Lily escucharon con asombro e incredulidad mientras el peso de su confesión se apoderaba de ellos. Arthur reveló que la mujer que una vez había amado y abandonado era, de hecho, la madre de Lily. La misma mujer a la que había agraviado todos esos años atrás le había dado una hija de la que nunca supo nada, Lily, que había vivido una vida de penurias, sin saber cuál era su verdadero linaje. La conmoción fue insoportable. Para Michael, fue una revelación que destrozó todo lo que creía saber. La mujer que había llegado a amar y apreciar era, de hecho, su media hermana. El padre al que había respetado, a pesar de sus diferencias, había tejido inadvertidamente sus vidas en un tapiz trágico de errores y sufrimiento. Y para Lily, fue como si toda su existencia se hubiera desbaratado. El hombre en el que había empezado a confiar y en el que se apoyaba ahora se revelaba como su hermano, y el padre que nunca había conocido había sido el centro de su dolor. Cuando Arthur terminó su historia, se derrumbó. El peso de la culpa y el remordimiento lo invadieron. Miró a sus hijos, luchando por encontrar palabras que pudieran reparar el dolor que había causado. Pero no había respuestas fáciles, ninguna palabra que pudiera disolver la traición y el dolor que pesaban en la habitación. Después de la devastadora revelación de Arthur, Michael y Lily quedaron completamente destrozados. La verdad había destrozado el frágil mundo que habían construido juntos, dejándolos lidiando con emociones que no podían comprender por completo. Michael, que había pasado toda su vida admirando a su padre a pesar de sus diferencias, ahora se veía obligado a enfrentarse a una profunda traición. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino también la imagen del padre que una vez respetó. Para Lily, el dolor era aún más profundo. Finalmente había encontrado algo parecido a la estabilidad,
una vida en la que la valoraban y la respetaban. Había empezado a ver a Michael como su refugio seguro, alguien que la veía como realmente era, más allá de sus circunstancias. Pero ahora, descubrir que él era su hermano y que su padre ausente era el hombre que había moldeado gran parte de su sufrimiento, era casi demasiado para soportar. Los días posteriores a la revelación fueron oscuros y llenos de introspección. Michael decidió abandonar la ciudad y se retiró a la casa aislada de la familia en la Toscana, con la esperanza de que la soledad pudiera ofrecer algo de claridad. Lily, mientras tanto, encontró refugio con su amiga Emma, la dueña de la galería que la había apoyado desde el principio. Ambos necesitaban tiempo para procesar la enormidad de lo que había sucedido, para entender cómo podrían seguir adelante a partir de ahí. En la Toscana, Michael estaba rodeado de silencio, pero el silencio solo amplificaba su agitación interior. Pasaba los días en profunda contemplación, reflexionando sobre su vida, sus decisiones y el futuro que ahora estaba en ruinas. El camino que tenía por delante parecía insondable, contaminado por una verdad de la que no podía escapar. Sus pensamientos estaban atormentados por los recuerdos de la felicidad que había compartido con Lily, los raros momentos de alegría genuina que había encontrado a pesar de la tensión con su padre. En esos recuerdos, veía el amor que habían compartido, incluso si ahora estaba empañado por la tragedia. Mientras tanto, en Florencia, Lily volcó su dolor en su arte. Cada pincelada se convirtió en una liberación para la ira, la tristeza y la traición que pesaban sobre su alma. Sus pinturas adquirieron una nueva profundidad, impregnadas de emoción cruda y complejidad. Emma la alentó a canalizar su sufrimiento en su trabajo, instándola a encontrar fuerza en su arte. Poco a poco, Lily se dio cuenta de que, a pesar de todo, todavía tenía el control de su propia vida. Su identidad y su futuro no tenían por qué estar definidos por los errores de Arturo o por la tragedia que ahora enfrentaba. En su aislamiento, Lily encontró un destello de resiliencia. Comenzó a comprender que era posible seguir adelante, que el dolor del pasado no tenía por qué definirla para siempre. Decidió vivir en sus propios términos, recuperar su vida de las sombras de las decisiones de su padre y el trágico vínculo que compartía con Michael. Por primera vez desde la revelación, Lily sintió una sensación de determinación. Después de semanas de separación y de introspección, Michael y Lily decidieron que necesitaban enfrentarse. Ambos sabían que evitar la verdad solo profundizaría sus heridas. Acordaron encontrarse en un parque tranquilo de Florencia, un lugar donde pudieran hablar libremente, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad y de los susurros que habían comenzado a extenderse entre los círculos sociales de Florencia. Su reencuentro fue tenso. Las emociones hervían a fuego lento bajo la superficie mientras se sentaban juntos en silencio al principio. Finalmente, Michael rompió el silencio, expresando la confusión que había soportado desde que se enteró de la verdad. Le dijo a Lily lo perdido que se sentía, lo imposible que parecía reconciliar el amor que una vez sintió por ella con el conocimiento de su sangre compartida. El futuro con el que alguna vez había soñado ahora parecía distante, algo que nunca podría recuperar. Lily escuchó. Su propio corazón dolía con cada palabra. Compartió sus propias luchas, la confusión, la traición y la profunda tristeza de saber que su padre había causado tanto dolor sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, en medio de la angustia, había tomado una decisión. Con tranquila determinación, Lily le dijo a Michael que estaba eligiendo seguir adelante. Ella continuaría con su vida, su arte y su propósito, sin importar las circunstancias. El legado de su madre, sentía, era demasiado valioso como para dejar que se desvaneciera a raíz de esta tragedia. Michael, conmovido por su fuerza, encontró un rayo de esperanza en su determinación. A pesar del dolor que ambos sentían, se dio cuenta de que no podía imaginar su vida sin la presencia de Lily, incluso si su relación nunca podría ser la misma. Después de una larga y emotiva conversación, llegaron a un entendimiento. Aunque ya no podían ser marido y mujer, se apoyarían mutuamente como amigos y compañeros en la vida, unidos no por el romance sino por la conexión inquebrantable forjada a través de la experiencia compartida y la supervivencia. Decididos a encontrar una manera de seguir adelante, eligieron enfrentar a Arthur juntos. Sabían que estaba atormentado por la culpa, atormentado por las consecuencias de sus acciones.
En lugar de buscar venganza o albergar resentimiento, esperaban que enfrentarlo traería algún grado de sanación para todos ellos. Querían comprender, perdonar si era posible y encontrar algo de paz en medio de la tragedia que había atado sus vidas de una manera tan inimaginable. Juntos, Michael y Lily regresaron a la mansión de Arthur, con el peso del pasado presionándolos fuertemente mientras entraban a los grandes y silenciosos salones. El aire entre ellos estaba denso por el dolor no resuelto, pero también por una nueva sensación de fortaleza, la que habían forjado a través de esta terrible experiencia. Cuando entraron a la mansión, Michael y Lily se encontraron con Arthur, cuya presencia, una vez segura, se había desmoronado. Parecía frágil, envejecido por la culpa y el arrepentimiento que lo habían desgastado visiblemente. Los condujo a la gran sala de estar donde se habían creado tantos recuerdos familiares, aunque ahora se sentía sombría y pesada con las palabras no dichas y los conflictos sin resolver que llenaban el espacio. Los tres se sentaron en silencio por un momento, cada uno lidiando con el peso abrumador de lo que estaba por venir. Finalmente, Arthur, con una voz apenas por encima de un susurro, comenzó a hablar. Se sinceró sobre el remordimiento que lo carcomía desde la revelación, el arrepentimiento no solo por las decisiones que había tomado, sino también por el orgullo y el miedo que habían dominado su vida, llevándolo a sacrificar el amor por la reputación y el estatus. Con voz ronca y temblorosa, admitió que siempre había sabido, en el fondo, que sus valores eran defectuosos. Sin embargo, había tenido demasiado miedo del juicio de la sociedad como para aceptar la verdad. Michael, aunque todavía herido, logró encontrar su voz y formuló la pregunta que lo había atormentado desde ese fatídico día. ¿Por qué Arthur había sido tan despiadado, no solo al abandonar a Lily y a su madre, sino al obligarlo a casarse con él como castigo? Arthur, con lágrimas en los ojos, confesó que inicialmente había pensado en el matrimonio como una forma de control, una manera de moldear a Michael en la versión de hijo que él quería. Nunca anticipó el amor que crecería entre ellos ni las devastadoras consecuencias de su decisión. Había pensado que podía manipular sus vidas sin darse cuenta de la cruel ironía que el destino les jugaría. Lily, que había permanecido en silencio, absorbió cada palabra dolorosa. Sus emociones se arremolinaban entre la ira, la tristeza y una extraña determinación. Cuando Arthur terminó de hablar, se levantó, sorprendiendo a ambos hombres con la fuerza de su voz. Le dijo que a pesar de la profundidad del sufrimiento que había causado, estaba dispuesta a perdonarlo. Comprendió que cargar con el peso del odio solo profundizaría sus propias heridas. El perdón era la única manera de liberarse del pasado y abrazar el futuro con el corazón abierto. Al ver la inesperada compasión de Lily, Michael sintió que su propio corazón se ablandaba. Al ver el remordimiento de su padre y la resistencia de Lily, él también encontró el coraje para perdonar. Al mirar a Arthur, que ahora lloraba abiertamente, Michael le dijo que, si bien estaba dispuesto a perdonar, reconstruir la confianza y el amor de su familia llevaría tiempo y paciencia. No sería fácil, pero estaba listo para intentarlo. El alivio y el dolor se entrelazaron cuando Arthur agradeció a sus hijos y prometió pasar el resto de su vida tratando de compensar el dolor que había causado. Por primera vez, hubo una sensación de liberación, un atisbo de esperanza de que podrían comenzar de nuevo. Las heridas no sanarían de la noche a la mañana, pero cada uno de ellos, unidos por su historia compartida y su nueva determinación, estaba listo para dar los primeros pasos juntos. En los días siguientes, la vida comenzó a cambiar para Michael, Lily y Arthur. Cada uno de ellos cambió, pero estaban decididos a forjar un nuevo camino. El dolor del pasado persistía, pero la posibilidad de sanar había comenzado a echar raíces. Unidos por una silenciosa resiliencia, cada uno se propuso reconstruir sus vidas, con la esperanza de crear algo significativo a partir de los escombros que habían dejado los errores de Arthur. Michael y Lily continuaron compartiendo un vínculo, aunque ya no como marido y mujer. En cambio, abrazaron una nueva relación, una definida por el respeto mutuo, el propósito compartido y la fuerza que los había ayudado a superar tan inmensas dificultades. Juntos, decidieron usar sus vidas para algo más grande. Michael se interesó nuevamente en su trabajo, canalizando su pasión en casos centrados en la justicia social, impulsado a ayudar a aquellos que habían sido perjudicados o ignorados por la sociedad.
Su carrera adquirió un nuevo propósito y se ganó la admiración de sus pares por su compromiso con la justicia. Lily se volcó en su arte. Sus experiencias ahora infundían a su trabajo una intensidad y profundidad que nunca antes había tenido. Se convirtió en una artista célebre. Sus obras reflejaban temas de resiliencia, perdón y el poder de la transformación. Su amiga Emma organizó una exposición especial que mostraba las obras más recientes de Lily, y el evento se convirtió en un éxito rotundo. Los críticos y coleccionistas de toda Italia elogiaron su arte, atraídos por la profundidad emocional que había en cada pincelada. A través de su arte, Lily encontró una manera de recuperar su historia, transformando su dolor en algo hermoso e inspirador. Mientras tanto, Arthur, agobiado por una vida de arrepentimiento, buscó la redención a través del servicio. Silenciosamente comenzó a apoyar a organizaciones benéficas locales, donando a causas que ayudaban a madres solteras y personas en circunstancias vulnerables, con la esperanza de expiar de alguna manera el daño que había causado. También comenzó a escribir un libro, una autobiografía de su vida y sus errores, con la esperanza de que compartir su historia pudiera servir como advertencia. Titulado El precio del orgullo el libro, al publicarse, resonó en muchas personas, especialmente en aquellas que habían luchado con las dolorosas elecciones entre la familia y las expectativas sociales. La mansión que alguna vez había simbolizado las rígidas expectativas de la familia Daniels se transformó gradualmente. Michael y Lily la abrieron como un lugar de reunión para artistas, pensadores y aquellos que buscaban inspiración, lo que le permitió convertirse en un espacio lleno de calidez y creatividad en lugar de estatus y control. Lo que alguna vez había sido un símbolo de riqueza e influencia ahora era un centro de arte y comunidad, que daba la bienvenida a personas de todos los ámbitos de la vida. Pasaron los años y, en un momento de tranquilidad, Michael y Lily se encontraban juntos en el jardín de la mansión, observando a un grupo de jóvenes artistas inmersos en su trabajo. Intercambiaron una mirada que contenía una profunda comprensión. Habían sobrevivido a lo inimaginable y, en el proceso, habían descubierto un nuevo tipo de amor, un amor basado en el perdón, el respeto y un propósito compartido. La historia de la familia Daniel se convirtió en un relato que se volvió a contar en toda Florencia, una historia de cómo el amor, la resiliencia y el perdón podían transformar incluso las heridas más profundas. El legado de Arthur, que alguna vez se centró en el poder y la reputación, había sido reescrito por las acciones de sus hijos y su propia búsqueda de redención. Michael y Lily habían aprendido que el verdadero valor no residía en la posición social, sino en el coraje para perdonar, la fuerza para crecer y la compasión para ayudar a los demás. Al final, cada uno encontró la paz a su manera, unidos por un amor que trascendía las convenciones y el dolor, y unidos en su misión de hacer del mundo un lugar mejor. Su viaje demostró que, si bien las cicatrices del pasado nunca podrían desaparecer por completo, podían servir como testimonio del poder de la curación, el cambio y la esperanza de un futuro más brillante.